Estamos ya de regreso con más información en TV Noticias 7.3. Comentamos al inicio de esta hora y media informativa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública ya su sentencia relacionada al indulto humanitario que se le otorgó, al expresidente Alberto Fujimori, y notificó a las partes involucradas. Hablamos ya con el doctor Miguel Pérez, defensa del expresidente Fujimori. Hablamos ahora con Carlos Rivera, con el doctor Rivera. Mónica Paredes, nuestra compañera, se encuentra con él y nos comenta. Contigo, Mónica. Sí, Rocío, buenas tardes, así es, estamos aquí con el doctor Carlos Rivera para que nos explique un poco sobre este pronunciamiento, este fallo ya que dio la Corte, y ellos han señalado pues que se debe ver en el nivel interno. Ellos nos van a explicar, pero primero quería preguntarle si es lo que ustedes esperaban este fallo. No, de hecho que no. Nosotros esperábamos una declaración de invalidez de la resolución suprema que otorgó el indulto al señor Fujimori. Y me parece que en parte la Corte Interamericana nos ha dado la razón, en el sentido de que los fundamentos sustanciales de la resolución en realidad son una adhesión a los fundamentos que nosotros presentamos a la Corte Interamericana, cuestionando la legalidad, cuestionando la falta de convencionalidad de la decisión de otorgar el indulto humanitario al señor Fujimori, en el sentido de que el derecho internacional no lo permite, la jurisprudencia de la Corte Interamericana no lo permite, y además los procedimientos internos de desarrollo, de realización del indulto en sí, estaban completamente siendo ilegales. Todos esos argumentos están expuestos en la resolución de la Corte Interamericana que nos han notificado el día de hoy, pero la Corte tomó una decisión un tanto esquiva en el sentido de devolver a la jurisdicción interna la decisión de la evaluación de la legalidad y de la convencionalidad del indulto otorgado por el presidente Kuczynski en diciembre del año pasado. Eso quiere decir que aquí ustedes van a tener que presentar una acción de amparo y el Poder Judicial va a tener que determinar eso. Exactamente. Cuando la Corte Interamericana hace una recomendación e insta al Estado peruano a resolver ese tema, lo que está es habilitando la jurisdicción constitucional, que en términos del tipo de derecho que se estaría vulnerando, habilitaría la presentación de un recurso de amparo, que seguramente la otra semana lo presentaremos, y eso, de acuerdo a los procedimientos internos, será visto primero por el Poder Judicial, y en el caso que el Poder Judicial no nos diera la razón, estamos habilitados a presentar un recurso de agravio constitucional para llegar al Tribunal Constitucional. Ahora, la Corte también pone un plazo, que es el 29 de octubre. ¿Qué es lo que se tiene que comunicar exactamente hasta esa fecha? La Corte, como en todo proceso de supervisión, le plantea una fecha a las partes del caso, en este caso básicamente el Estado y los peticionarios, que somos nosotros, un plazo en el que debemos informar de los avances de su recomendación. En este caso es el 29 de octubre de este año, le informaremos a la Corte cuál es el estado de cumplimiento y cuál es el estado de avance en el proceso constitucional que desarrollemos y que presentemos seguramente la próxima semana. El avance no quiere decir que ahí se va a determinar o va a tener otro fallo. Mira, yo dudo mucho en realidad por la naturaleza y el tiempo y los plazos en los que se suele tramitar una acción de amparo, que para el 29 de octubre este proceso constitucional haya concluido. Seguramente vamos a tener una línea de avance, probablemente haya una sentencia de primera instancia, pero no creo que ese proceso haya concluido en los 5 meses que faltan, ¿no? ¿Por qué cree que nuevamente retorna, digamos, la Corte regresa nuevamente digamos, en el fuero interno que se vea este tema? Mira, la Corte no es muy clara en cuanto a los argumentos por los cuales toma una decisión en ese sentido. Digamos, lo que logra exponer es de que, si bien es cierto el indulto, inclusive dice es una afectación mayor al derecho de las víctimas al acceso a la justicia, señala que hay antecedentes en la justicia constitucional peruana de cuestionamiento a indultos. Se está refiriendo a los casos de Jailili, al caso Crucillat, e inclusive hace una mención a la resolución de la Sala Penal Nacional emitida en el caso Pativilca, en la que hubo una declaración de inaplicación del derecho de gracia a favor del señor Fujimori, que fue justamente el otro beneficio que se otorgó en diciembre del año pasado a favor del señor Fujimori. Sobre esa línea de argumentos, la Corte dice, por lo tanto, podemos habilitar a la jurisdicción constitucional interna del Perú para que emita un pronunciamiento y haga una valoración de la legalidad del indulto otorgado en diciembre del año pasado. Lo que también se habla en este documento es que ellos también van a estar supervisando sobre el cumplimiento del tema de reparación, el tema de la Cantuta y también Barrios Altos. Sí, de hecho, las sentencias de Barrios Altos del 2001, la de la Cantuta del 2006, tienen todavía asuntos pendientes de informar a la Corte Interamericana. Pero creo que lo más relevante es que
a ese proceso de supervisión la Corte misma le está agregando uno nuevo, que debió resolverla ella ciertamente, pero le está agregando un punto adicional que es la supervisión respecto de la decisión que tome la jurisdicción interna respecto del cuestionamiento de la legalidad del indulto, que es el que estamos ahora conversando, ¿no? Ahora, las familias, ustedes se van a reunir para, digamos, ver unos puntos para que hagan esta reunión. Sí, en la tarde vamos a hacer una reunión con los familiares, hacer un análisis un poco más, más objetivo de la decisión de la Corte Interamericana y seguramente ya tomar decisiones en términos concretos y efectivos de las acciones legales que vamos a desarrollar a partir de la otra semana. Hay que aclarar, doctor, que bueno, se están hablando mucho desde que ha salido este documento, este fallo que se está hablando, por ejemplo, en las redes sociales se está diciendo que Fujimori va a regresar a la cárcel y esto no es cierto, sino que hay todo un procedimiento y se va a revisar todavía. Así es. Si bien es cierto, la Corte no ha convalidado el indulto, lo cual me parece una cosa de mucha importancia, tampoco es cierto que la Corte ya esté disponiendo su retorno a prisión. La Corte lo que está haciendo es generar un procedimiento judicial interno, una acción de amparo, ¿no es cierto?, para que sea un juez constitucional peruano el que tome una decisión de la validez o no de esta disposición. Lo que nos corresponde como peticionarios y quienes estamos cuestionando el indulto es justamente activar ese mecanismo judicial y eso será a partir de la otra semana, en el que esperemos que, sobre la base de los argumentos que están expuestos en esa misma resolución, la justicia constitucional peruana declare la invalidez del indulto humanitario otorgado al señor Fujimori. Doctor, en la audiencia que hubo en el mes de febrero sobre este caso para la revisión del indulto, los abogados del Estado peruano habían llegado a admitir que podría ser revisado el indulto. En parte sí, porque ellos, es cierto, señalaron de que el indulto debió ser cuestionado en sede constitucional, dijeron, ¿no? Pero lo hicieron más en el sentido de negarle competencia a la Corte para, en ese proceso de supervisión, pudiera evaluar la legalidad o convencionalidad del indulto. En realidad, ahora, más allá de que la Corte haya dicho y haya ratificado que sí es un tribunal competente para ver este tipo de situaciones, en realidad como que termina dándole la razón, porque devolviendo el caso a la jurisdicción interna, finalmente vamos a tener que activar un mecanismo de carácter constitucional, que era un poco lo que se estaba discutiendo en la audiencia del 2 de febrero. ¿Y el Estado defender también el...? Obviamente el demandado en la acción de amparo tiene que ser el Estado, específicamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Y me imagino, en la línea de lo que el Estado ha estado informando a la Corte Interamericana, seguramente, y ahí lo veremos en los documentos, seguramente el Estado va a hacer una defensa del indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. Para terminar una acción de amparo en el Perú, ¿cuánto tiempo podría demorar o tener un proceso? Ese es un problema, ¿no? Las acciones constitucionales del amparo se supone que deberían ser de carácter urgente, lamentablemente no lo son, y podríamos enfrentar un proceso que dure con tranquilidad capaz un año, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por algunas aclaraciones sobre este fallo de la Corte y sobre el indulto de Fujimori. Rocío, contigo. Gracias, Mónica. Escuchamos ambas partes.